El béisbol profesional en Estados Unidos estuvo notablemente inestable a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que varias ligas profesionales competidoras surgieron y desaparecieron. Gran parte de lo que entendemos hoy como el funcionamiento de las grandes ligas de béisbol realmente comenzó en 1903, cuando la Liga Nacional y la Liga Americana empezaron a jugar la Serie Mundial. Pero hubo un periodo notablemente confuso cuando la Liga Americana intentaba convertirse en una liga mayor, lo que resultó en una situación extraña en Baltimore, donde dos bandos armados pelearon una guerra por el control de un campo de béisbol. La batalla de febrero de 1900 por el control del casi olvidado Baltimore Union Field es una historia tan extraña que no la creería si no hubiera sucedido realmente. Todavía hay disputas sobre el origen exacto del béisbol, pero existe un acuerdo general de que la primera vez que se codificaron reglas que se parecían al juego moderno fue obra del New York Knickerbocker Club en 1845. Así que el béisbol todavía era un deporte bastante joven cuando, en 1869, los Medias Rojas de Cincinnati se convirtieron en el primer club de béisbol en ser abiertamente totalmente profesional. A cada miembro del equipo se le pagaba por jugar. No es sorprendente que la primera liga profesional se formara poco después. La Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol Profesional se formó en 1871 y en gran medida se considera la primera liga profesional. De hecho, una de las primeras ligas deportivas profesionales de cualquier tipo. Se formó a partir de una división entre jugadores amateurs y el creciente número de profesionales. La NABBP duró 5 temporadas desde 1871 hasta la temporada de 1875, pero la liga enfrentó muchos problemas y finalmente se disolvió, con muchos equipos uniéndose a una recién formada Liga Nacional de Clubes de Béisbol Profesional que tenía más autoridad central. Originalmente había 8 clubes miembros fundadores, aunque los equipos cambiarían con el tiempo. Pero la Liga Nacional no estuvo exenta de competencia, y en 1883 llegó un competidor. La Asociación Americana de Clubes de Béisbol se formó para combatir las reglas bastante más estrictas de la Liga Nacional. El doctor Robert Shipley de la Universidad de Rutgers lo explicó en una publicación de 1995 de la Sociedad para la Investigación del Béisbol Americano. Formada en gran parte gracias a la planificación agresiva y el capital de 4 grandes cerveceros, la Asociación Americana sobrevivió y, en ocasiones, prosperó al promocionarse con asientos de 25 centavos, béisbol los domingos y la venta de cerveza. La AA ganó suficiente credibilidad entre 1884 y 1890 como para disputar una serie de campeonato con la Liga Nacional, un antecedente temprano de la Serie Mundial. Entre los nuevos equipos de la AA estaba Baltimore, la compañía de béisbol y exposiciones de Baltimore, mejor conocida como los Orioles, propiedad del magnate cervecero Harry von der Horst. Los Orioles tendrían un recorrido turbulento en las primeras etapas de la historia del béisbol profesional, pero en la AA simplemente no eran muy buenos. El autor David B. Stimson explica: sin embargo, a diferencia de la Liga Nacional, la Asociación Americana permitía que sus franquicias vendieran cerveza en sus juegos de local. Harry von der Horst instaló un jardín cervecero en su estadio y animó a los aficionados a quedarse incluso después de que terminara el partido para consumir más cerveza. Aunque los Orioles de la Asociación Americana, que fueron el primer equipo profesional de béisbol de Baltimore conocido como los Orioles, nunca pasaron del tercer lugar durante su década de existencia, la venta de cerveza en los partidos resultó bastante rentable. La liga operó hasta 1891, pero los conflictos internos y la deserción de equipos hacia la Liga Nacional finalmente provocaron su desaparición. 4 de los equipos restantes de la Asociación Americana fueron absorbidos por la Liga Nacional, y entre ellos estaban los Orioles. Para la temporada de 1892, von der Horst contrató a Ned Hanlon como manager del equipo, dándole una participación en el equipo. Hanlon había sido un destacado jardinero y campocorto con los Cleveland Blues y los Detroit Wolverines. Después de que los Wolverines se disolvieron en 1888, su contrato fue vendido a los Pittsburgh Alleghenies, un antiguo equipo de la AA que se había pasado a la Liga Nacional. La algo cuestionable firma a medianoche de un jugador de Filadelfia por parte de Hanlon es, supuestamente, el evento que llevó a que el equipo de Pittsburgh recibiera el apodo de Piratas. ¿Acaso no todas las buenas historias involucran piratas? Durante su época de campeonatos, el equipo jugaba en el Union Field. Mike Kinghaman del Baltimore Sun explica que Union Park, hogar de los célebres Orioles del siglo XIX, se construyó en 17 días a un costo de $7,500. En menos de 3 semanas, los trabajadores transformaron un pastizal con colinas, árboles y un arroyo en un diamante de grandes ligas, completo con un jardín cervecero, áreas de picnic y una tribuna para damas. La Sociedad para la Investigación del Béisbol Americano explica que, en el momento en que se construyó, Union Park era el estadio de béisbol más grande de la Asociación Americana y el primero en Baltimore en tener una tribuna de 2 niveles. Allí, durante 9 años, los Orioles mostrarían su talento, algo que el béisbol nunca había visto antes.
El estadio Union Park, con capacidad para 8.000 personas, se encontraba en la calle 25, entre la avenida Guilford y la calle Barclay. El juego allí, explica King Hammond, incluía algunas de las travesuras de la época. En Union Park, los Orioles no tenían reparos en modificar las líneas de base para favorecer sus toques de bola. En los jardines lanzaban bolas extra en el pasto por si un hit se les escapaba, y esparcían escamas de jabón en el montículo que se pegaban a las manos de los lanzadores rivales y afectaban su control. El periodista deportivo Hugh Fullerton afirmó que Union Park era el campo más injusto jamás construido. Llevó tiempo. Los Orioles terminaron en último lugar de la liga en 1892 y en octavo en 1893, pero Hanlon armó un equipo de estrellas. 6 jugadores del equipo, Wilbert Robinson, Dan Brothers, Hughie Jennings, John McGraw, Wee Willie Keeler y Joe Kelly, así como el propio Hanlon, eventualmente serían incluidos en el Salón de la Fama del Béisbol. Los Orioles ganaron 3 banderines consecutivos en 1894, 95 y 96 y después lograron 2 segundos lugares. Hanlon se hizo conocido como Foxy Ned y fue pionero en jugadas como el squeeze play y el toque de sacrificio. El equipo era una potencia, pero lo caprichosas que eran las ligas y el béisbol de aquellos años ya los estaba preparando para un conflicto. El éxito y la asistencia del equipo disminuyeron significativamente en 1898 y Von der Horst, asumiendo que el equipo ganador estaba perdiendo fuerza, organizó una fusión con los Brooklyn Bridegrooms, poniendo a ambos equipos bajo la misma propiedad, lo que les permitió tomar el mejor talento de ambos equipos y así pudo trasladar a Hanlon a Brooklyn en 1899. Allí, Hanlon fue la causa de otro cambio de apodo. La prensa apodó al equipo los Superbass, el nombre de un antiguo acto de vodevil de Nueva York, realizado por 2 hermanos de apellido Hanlon, al parecer sin parentesco con él. El equipo no usaría formalmente el apodo de Trolley Dodgers hasta 1916. Los Superbass ganaron el banderín de la Liga Nacional en 1899 y 1900, pero John McGraw y Wilbert Robinson se habían quedado atrás, según algunos relatos porque se negaron a mudarse ya que tenían intereses financieros en Baltimore. Con McGraw como jugador y manager, los Orioles superaron las expectativas y terminaron en un respetable cuarto lugar en 1899. Quizá habrían ganado el banderín si McGraw no hubiera tenido que ausentarse un mes en agosto debido a la enfermedad de su esposa. La Sociedad para la Investigación del Béisbol estadounidense escribe que el propio Hanlon llamó a los Orioles de 1899 la sorpresa de la temporada. Su equipo de Brooklyn, por supuesto, ganó el banderín. Pero la Liga Nacional estaba teniendo dificultades. La expansión a 12 equipos después del colapso de la AA había diluido la base de jugadores, y varios equipos estaban teniendo problemas financieros. La liga decidió reducirse nuevamente a 8 equipos. A pesar de su éxito, Baltimore fue uno de los equipos eliminados. Pero McGraw no quería abandonar el béisbol de Baltimore y estaba hablando de revivir la Asociación Americana, y la nueva asociación tenía como objetivo las ciudades que habían sido abandonadas por la Liga Nacional. Y McGraw planeaba que sus Orioles fueran uno de los 8 equipos en la nueva liga. Además, se dio cuenta de que Hanlon y Von der Horst habían cometido un error. Habían dejado que su contrato de arrendamiento en el Union Ballpark expirara. Después de conseguir apoyo financiero para el nuevo equipo, McGraw se quedó con el contrato de arrendamiento. El periódico The Sun escribió: el manager John J. McGraw del equipo de béisbol de la Asociación Americana de Baltimore logró ayer lo que probablemente sea la mejor jugada de la asociación hasta ahora, al asegurar los terrenos de Union Park para su equipo. Por supuesto, The Sun estaba contento con el trato, ya que lo veían como una garantía de que el béisbol profesional continuaría en Baltimore. No se puede exagerar la importancia de esta adquisición, opinaron. Demuestra que las conversaciones sobre un equipo de la asociación en esta ciudad están basadas en hechos y dinero. Cabe destacar que, según escribió The Sun, una característica notable del trato es que se espera que las gradas, la casa club, etc. en el terreno pasen a los nuevos arrendatarios. El señor Hanlon y los otros dueños del equipo de la liga no tienen derecho a las mejoras que han realizado. Pero Hanlon no estuvo de acuerdo en ese punto, y eso llevaría a uno de los momentos más extraños en la historia del béisbol. Aunque el contrato de arrendamiento era para el parque y las instalaciones, Hanlon y Von der Horst se opusieron, ya que las gradas, la casa club y otras mejoras habían sido hechas y pagadas por la compañía de exhibición de Von der Horst. McGraw y compañía consiguieron una orden judicial para evitar que Hanlon y Von der Horst retiraran o destruyeran cualquiera de las instalaciones en Union Park. Molesto, Hanlon contrató guardias armados para evitar que McGraw y su gente entraran al campo y llenó la cerca de letreros de prohibido el paso. La situación era grave. El Chicago Inter-Ocean informó: la guerra por la posesión de Union Park por parte de las fuerzas de la asociación comenzó de lleno hoy. El presidente Peterson y el abogado Sams fueron personalmente al campo esta mañana y exigieron entrar. Se encontraron con un grupo de 5 hombres completamente armados que se negaron a abrir la puerta. Se vieron a otros hombres, también armados, patrullando las gradas y las cercas.
La fuerza es de alrededor de una docena. Se dice que son hombres desesperados. Y Hanlon dice que tienen órdenes de disparar a cualquiera que intente entrar. Peterson, presidente del equipo de la nueva asociación, según el informe, dice que ha conseguido el apoyo de la Junta de Policía y espera bombardear la fortaleza. Los dos bandos parecían preparados para una guerra total. Lo que sucedió después es algo disputado. Según una versión, el 3 de febrero de 1900, algunos de los jugadores de McGraw escalaron la cerca y comenzó una pelea entre la gente de McGraw y la gente de Hanlon, que finalmente fue detenida por la policía. El periódico Interocean escribió: Peterson saltó sobre la caseta donde se cambia el árbitro, pero Reddy le salió al paso de inmediato, el encargado del campo. Mientras se desarrollaba la pelea, cada uno intentaba hacer caer al otro. Estaban parejos cuando el alguacil adjunto Farman llegó al lugar y separó a los combatientes. Según otro relato, Philip Peterson, secretario del equipo de la Asociación Americana, trepó la cerca, golpeó a uno de los guardias y dejó en su bolsillo la orden judicial que impedía a Hanlon retirar cualquier propiedad del campo. En cualquier caso, el estadio ya estaba ocupado. El periódico Interocean escribió: el resto del grupo de Peterson había llegado a la cima del edificio y saltó al campo. Corrieron hacia la tercera base, la esquina de McGraw, y allí establecieron su campamento. Las fuerzas de Hanlon tomaron posesión de la primera base. Ahora que el estadio estaba en disputa, la Sociedad para la Investigación del Béisbol Americano explica que los hombres de McGraw, armados con pistolas y garrotes, establecieron su campamento en la tercera base. En el otro lado del diamante, los hombres de Hanlon se instalaron en la primera base. Un solo oficial de policía tomó su puesto frente a la taquilla. Los dos literalmente acamparon en el campo mientras la disputa por la propiedad llegaba a los tribunales. El New York Times describió esta extraña situación. Durante toda la noche pasada y a lo largo de hoy, hasta que una fuerte tormenta esta tarde los obligó a buscar refugio, las fuerzas opuestas del béisbol ocuparon los terrenos en disputa en Union Park, y la fogata ardía intensamente a ambos lados del diamante. Un escuadrón de policías patrullaba los terrenos, y más policías uniformados custodiaban la entrada para evitar cualquier otra invasión y mantener a la multitud de aficionados y curiosos dentro. La población de Baltimore, escribe el Times, estaba dividida en partes iguales, pero en ocasiones, McGraw y la gente de la asociación recibían algunos vítores. Refiriéndose al conflicto en curso en Sudáfrica, el Times escribió: las fuerzas opuestas fueron comparadas con los Boers y los británicos, llamando a la gente de la asociación los Burghers. El Times señaló que las fuerzas opuestas no estaban formadas por los propios jugadores, sino por los encargados del campo y otros empleados. Los hombres de la liga tienen posesión de la casa club y la tribuna principal, así como de las defensas principales, mientras que el pequeño ejército de McGraw mantiene el jardín derecho. Sin embargo, la suposición general del Times, el 4 de febrero, era que la reclamación de McGraw prevalecería, ya que los propietarios del terreno, simpatizantes de McGraw, indicaron que el contrato de arrendamiento se había formalizado debidamente. Pero solo un día después, el Boston Globe informó, sin embargo, que las facciones que reclamaban los terrenos de béisbol en Baltimore estaban cansadas de acampar. Aún así, los campamentos seguían ahí el 6 de febrero, cuando el Chicago Inter-Ocean informó que el único cambio en la situación en Union Park hoy fue el retiro de los policías del interior del parque por orden de la Junta del Parque. Se hizo una investigación sobre el estado del caso, y se dijo que la policía o había hecho demasiado o no había hecho lo suficiente el sábado por la tarde. Pero en realidad no se requerían los tribunales. Los cambios de liga habían creado la situación, así que la resolvieron, o mejor dicho, la hicieron irrelevante. David Hill de Fox Sports explica: al final, esta batalla no sirvió de nada. Después de que la franquicia de Filadelfia no pudo encontrar un terreno para un estadio y se retiró, el octavo equipo, Providence, también dejó la asociación. La asociación se vio obligada a cancelar su liga, dejando a Baltimore sin una franquicia ese año. McGraw y Robinson jugaron ese año para San Luis, y Baltimore se quedó sin un equipo profesional por primera vez desde 1883. El asunto del campo se resolvió, con Hanlon quedándose con el contrato de arrendamiento y pagando a la antigua asociación el costo de un año de renta, $3,500, según explica la Sociedad para la Investigación del Béisbol Americano. $1,500 a $2,000, que supuestamente representaban el gasto que la compañía de entretenimiento incurrió para establecer un equipo en Baltimore. Antes de irse, escribe la Sociedad, hicieron una última aparición en Union Park en un juego entre los periodistas de Baltimore y el elenco del musical Broadway de Tokio. En lo que fue llamado un horrible juego de béisbol, los actores liderados por Robinson se impusieron con un doloroso marcador de 19-0 sobre los periodistas de McGraw. Pero McGraw no había abandonado Baltimore. En 1901, la antigua Asociación Occidental de Ligas Menores anunció otro competidor para la Liga Nacional, una liga americana emergente, y McGraw adquirió los derechos de un equipo en Baltimore. Sin embargo, McGraw sentía que el equipo necesitaba un nuevo estadio, ya que el contrato de arrendamiento de Union Field estaba por expirar.
Los nuevos Orioles de la Liga Americana duraron solo 2 años antes de desaparecer. En 1903, las ligas nacional y americana acordaron una tregua e intentaron coexistir, y la Liga Nacional permitió que un equipo de la Liga Americana en Nueva York jugara junto a los Gigantes. Los Orioles fueron vendidos a Nueva York. Ese equipo se convertiría en los Yankees de Nueva York. El Union Ballpark todavía albergaba juegos locales y universitarios, y durante un tiempo, Hanlon esperaba volver a arrendarlo con la esperanza de traer un equipo de la Liga Americana, o tal vez un equipo de la Asociación, ya que se hablaba de revivir la Asociación Americana para competir con la Liga Americana, pero nada de eso se materializó. No está claro exactamente cuándo fue demolido el parque, pero para 1905 en su lugar ya había casas. Hill escribe: hoy en día, en el terreno, hoy hay edificios de departamentos y un estacionamiento, un destino poco noble para un antiguo estadio de béisbol, y uno que albergó a algunos de los jugadores más legendarios de su época. Aunque hubo un equipo de ligas menores que usó el nombre, los Orioles no regresaron al béisbol de las grandes ligas en Baltimore hasta 1954. Ese equipo había sido miembro fundador de la Liga Americana como los Cerveceros de Milwaukee en 1901. Habían sido vendidos a San Luis, donde jugaron como los Browns durante 52 años antes de ser vendidos a un grupo de inversionistas de Baltimore. La extraña invasión y ocupación del Union Park de Baltimore es, bueno, uno de los eventos más extraños en la historia del deporte, pero también eclipsa el recuerdo del estadio de béisbol, que hace mucho fue demolido. De 599 juegos que se jugaron en Union Park, los Orioles ganaron la asombrosa cantidad de 413 con solo 186 derrotas, una tasa de victorias de 0.680. Quizás después de todo valía la pena pelear por ese campo. Hola, soy el chico de la historia. La historia merece ser recordada. Tengo un título en historia y me encanta la historia. Y si a ti también te gusta la historia, este es el canal para ti. El 4 de julio de 1950 ocurrió una tragedia durante los calentamientos de una doble cartelera de béisbol entre los Gigantes de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn. Es una historia desgarradora y no es tan poco común como podrías pensar. Es una historia que debe ser recordada. Bernard Barney Doyle fue a la misa temprana el martes 4 de julio de 1950. El jubilado de 54 años tuvo que moverse temprano ese día. Había prometido llevar a su vecino de 13 años, Otto Flegg, a un juego doble de béisbol, y querían llegar al estadio a tiempo para ver los calentamientos. Bernard Lawrence Doyle había nacido en el condado de Dublín, Irlanda. En un momento de su vida, había sido manager de boxeadores profesionales, y su mayor logro era haber sido uno de los primeros representantes de Jim Braddock, ayudando al que después sería campeón mundial de peso pesado de 1935 a 1937 a iniciar su carrera. Doyle tuvo una carrera en la industria de carga, pero se vio obligado a retirarse debido a problemas de salud. El residente de Fairview, Nueva Jersey, era un fanático apasionado del equipo de béisbol Gigantes de Nueva York. Originalmente, había prometido llevar al hijo de su vecino, Otto, a un juego el viernes anterior, pero decidió esperar hasta este partido porque se enteró de que el juego del viernes era nocturno y no quería que el niño estuviera fuera hasta tarde. Los dos habían conseguido boletos para una doble cartelera con entradas agotadas entre los queridos Gigantes de Nueva York de Doyle y su rival de la ciudad, los Dodgers de Brooklyn. En el primer juego, el zurdo Monty Kennedy estaba lanzando para los Giants contra Don Newcomb de los Dodgers. En casa, el resto de la familia de Doyle estaba viendo el juego por televisión. El juego se estaba llevando a cabo en el famoso Polo Grounds. El estadio de los Gigantes de Nueva York se había construido en 1890 y era bien conocido por su forma única de bañera, que dejaba relativamente poco espacio a las paredes en los jardines izquierdo y derecho, pero un jardín central anormalmente grande. Sus boletos estaban en la fila C de la sección 42, que estaba en la parte superior, frente al home. A las 12:20, los Dodgers salieron al campo para la práctica de bateo. Doyle se inclinó hacia Otto para decirle algo. Los aficionados en la sección dijeron que escucharon un ruido, como el estallido de una bolsa de papel, y Doyle se desplomó en su asiento. Otto Flegg se volvió hacia su amigo y le preguntó si estaba bien, pero no obtuvo respuesta, y temió que tal vez su amigo hubiera tenido un ataque al corazón. Un aficionado se acercó, diciendo que era doctor, y dijo: «Ese hombre está muerto». Cuando los asistentes llegaron a él, descubrieron que tenía una herida en la cabeza. De hecho, le habían disparado justo arriba de la sien izquierda con una bala calibre 45 que se alojó en su cerebro y lo mató al instante. La mayoría de los 49,000 aficionados en el estadio no tenía idea de lo que había pasado.
Incluso cuando se lo llevaron, no sabían las circunstancias ni siquiera que estaba muerto. Incluso los aficionados en su sección simplemente asumieron que se había enfermado. Se dice que los aficionados en la sección pelearon por los 2 nuevos asientos vacíos. Al notar que no había quemaduras de pólvora ni cortes en la herida, la policía determinó rápidamente que el disparo tenía que haber venido desde fuera del estadio. Entrevistaron a 10 chicos que habían sido vistos jugando entre los arbustos en Coogan's Bluff, arriba del estadio, pero no obtuvieron pistas. Al parecer, nadie había presenciado el tiroteo. Pero en las búsquedas posteriores, encontraron un rifle calibre 22 y una pistola calibre 22 en un departamento que pertenecía a Robert M. Peebles, de 14 años. Al principio, Peebles negó saber algo sobre el tiroteo, pero el 8 de julio confesó a los detectives. Según Peebles, había encontrado una pistola con solo una bala en el Parque Central de Nueva York 6 meses antes. Había escondido la pistola, planeando dispararla el 4 de julio como celebración. Negó cualquier intención de dispararle a alguien en el Polo Grounds. Y de hecho, el techo desde el que disparó el arma tenía una pared más alta que él, así que ni siquiera podía ver el estadio. La bala voló más de 330 metros antes de matar a Barney Doyle. Cuando escuchó que alguien había muerto en el estadio, Peebles tiró el arma en un campo. A los 14 años, era demasiado joven para ser acusado de asesinato, así que lo acusaron de delincuencia juvenil. Incluso la policía estuvo de acuerdo en que la muerte no parecía haber sido intencional. Fue enviado al Reformatorio Juvenil, la escuela de capacitación del estado de Nueva York, para niños en Warwick, Nueva York, por 2 años. Y te gustaría pensar que este caso fue único, que no podría volver a suceder, pero no fue así. Al menos otros 3 aficionados de las grandes ligas de béisbol habían sido alcanzados en los estadios por balas disparadas desde fuera del estadio. El 9 de junio del 2000, una mujer de 64 años fue alcanzada en el estadio Kauffman de Kansas City durante un partido entre los Kansas City Royals y los Piratas de Pittsburgh. Otra bala impactó en un asiento vacío, pero no hirió a nadie. La aficionada resultó herida en el abdomen y el brazo, y pasó la noche en el hospital. Nunca se identificó a ningún sospechoso del tiroteo. El 16 de junio de 2012, una aficionada de 55 años que visitaba Tampa Bay fue alcanzada en la pierna por una bala durante un partido entre los Tampa Bay Devil Rays y los Florida Marlins. La bala tenía tan poca velocidad que solo le provocó un moretón en la pierna. Pensó que lo había golpeado una bola de foul hasta que alguien buscó debajo de un asiento y encontró una bala. Lo más sorprendente de esto es que el Estadio Tropicana de San Petersburgo tiene techo. Aparentemente, la bala había sido disparada a kilómetros de distancia y atravesó todo el techo del estadio antes de golpear al aficionado. La policía de San Petersburgo asumió que la bala debió haber sido disparada para celebrar, lo cual es una práctica común en el sur de Estados Unidos y muy similar a la bala que, por supuesto, mató a Barney Doyle. Y más recientemente, el 2 de mayo de 2017, una mujer que estaba sentada cerca del dugout en el Busch Stadium de San Luis, viendo un partido entre los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee, fue alcanzada en el brazo por una bala que parece haber venido desde fuera del estadio. La bala tenía tan poca velocidad que, aunque perforó su chaqueta, causó una abrasión tan leve que pudo ser tratada en la estación de primeros auxilios del estadio. Una bala que cae normalmente regresa a la tierra con mucha menos velocidad de la que tenía cuando salió de la recámara, pero aún puede ser mortal, como lo demuestra la historia de Barney Doyle. Un estudio realizado en un solo hospital de Los Ángeles, que abarcó el periodo entre 1985 y 1992, encontró que el hospital había atendido a 118 personas por heridas causadas por balas que caían, y 38 de ellas habían muerto. La muerte de Shannon Smith, de 14 años, por una bala que caía en Phoenix, Arizona, en 1950. En 1999, esto llevó a la aprobación de algo llamado la Ley de Shannon, que convirtió en delito grave disparar un arma de fuego al aire. Pero la práctica va mucho más allá de Estados Unidos. Disparar al aire en celebraciones es una costumbre común en todo el mundo. De hecho, una práctica común es celebrar bodas disparando balas al aire. Y hay varios ejemplos donde esa costumbre ha tenido resultados mortales para integrantes del cortejo nupcial. En 2003, cuando se informó que los hijos del dictador Saddam Hussein, Uday y Qusay, habían sido asesinados en Irak, hubo tantos disparos de celebración que murieron 20 personas. Ha habido programas educativos en todo el mundo tratando de abordar el problema, y algunas estadísticas muestran que se ha vuelto menos común recientemente, pero aún así siguen ocurriendo incidentes. La triste historia de Barney Doyle está en gran parte olvidada, pero no debería ser así,
porque sirve como un contundente recordatorio de una regla sencilla para todo el que posee un arma de fuego. Lo que sube tiene que bajar. «1974 fue un año de noticias deprimentes en Estados Unidos. El presidente Richard Nixon estaba envuelto en el escándalo de Watergate, que eventualmente lo obligaría a renunciar en noviembre, siendo el primer presidente estadounidense en hacerlo. La economía de Estados Unidos estaba en una profunda recesión, resultado de una inflación de 2 dígitos y la crisis energética en curso. Patricia Hearst, la nieta del magnate editorial William Randolph Hearst, fue secuestrada en febrero y para abril había declarado que se había unido a la causa de su captor, lo que llevó a que se transmitieran noticias sobre el caso cada noche. Y el 4 de junio, en el evento que quizás mejor definió los tiempos difíciles de la época, la cerveza era demasiado barata en Cleveland, Ohio. Es una historia que merece ser recordada. Era martes 4 de junio, y los Texas Rangers jugaban un partido nocturno en el estadio de Cleveland, el primero de una serie de 3 juegos. Después de 2 temporadas consecutivas con 100 derrotas, Texas tenía un récord de 25 ganados y 25 perdidos a 4 juegos de distancia de los Atléticos de Oakland, líderes de la División Oeste de la Liga Americana. Los Indios de Cleveland tenían un récord de 24 ganados y 25 perdidos a 2 juegos y medio de los Medias Rojas de Boston, líderes de la División Este de la Liga Americana. Fritz Peterson, un zurdo que había sido transferido a los Indios por los Yankees en abril, estaba programado para abrir el juego por los Indios. Tenía un récord de 3 ganados y 3 perdidos en la temporada. El Estadio Municipal de Cleveland, el primer recinto deportivo en Estados Unidos construido completamente con financiamiento público, abrió sus puertas en 1931. Fue uno de los primeros estadios multipropósito, y había sido el hogar de los Indios de Cleveland desde su inauguración, y de los Browns de Cleveland, originalmente en la All-American Football Conference y luego en la Liga Nacional de Fútbol Americano, desde 1946. Cuando se configuraba para béisbol, el estadio tenía capacidad para 74.400 aficionados, lo que lo convertía en el más grande del béisbol profesional en 1974. Pero Cleveland era una ciudad en dificultades. Conocida por la contaminación de su río, el río Cuyahoga que atraviesa la ciudad era famoso por literalmente incendiarse. Uno de esos incendios en 1969 llamó la atención de la nación a través de la revista Time, lo que llevó a la creación de la Agencia de Protección Ambiental. El área de Cleveland había sido un punto crítico para el sentimiento contra la guerra de Vietnam, después de los tiroteos por parte de la Guardia Nacional en la cercana Universidad Estatal de Kent en 1970. La ciudad estaba en dificultades financieras. El crimen iba en aumento. En 1962 hubo 59 asesinatos en Cleveland. En 1972 hubo 333. La ciudad tenía una mala reputación y la gente se iba en masa. La ciudad perdió aproximadamente 177.000 habitantes entre 1970 y 1980. Y los Indios de Cleveland simplemente no eran muy buenos. Habían terminado en el último lugar de la División Este de la Liga Americana en 1973 y no les estaba yendo mucho mejor en 1974. El comentarista Paul Jackson de ESPN dijo sobre ellos: los Indios del 74 eran una mezcla de talento mediocre y olvidable, jugando en un mausoleo al aire libre. Se había vuelto difícil llenar el enorme estadio de 74.400 asientos. El 13 de mayo apenas 4.234 personas asistieron en una noche fría para un juego contra Boston. En promedio, el 85% de los boletos del estadio no se vendían. Pero el juego contra Texas en la noche bochornosa del 4 de junio atrajo a una respetable multitud de 25.134 personas, el doble de lo que se esperaba. La razón: cerveza barata. El club tenía una promoción: vasos de 12 onzas líquidas de cerveza Strauss al 3.2% por solo 10 centavos cada uno. Había un límite de 6 cervezas por compra, pero no había límite en la cantidad de compras que se podían hacer durante el juego. La promoción no era nueva. Varios equipos de la liga, incluyendo Texas, ya habían hecho la promoción. Cleveland había hecho su primera promoción de este tipo en 1971, cuando la cerveza costaba solo 5 centavos. Fue una promoción efectiva para el estadio, tanto que los vendedores tenían problemas para atender a todos. Bud Tucker, un columnista del Independent Press Telegram de Long Beach, California, bromeó: así como un francés se inspira con un buen vino o un ruso con vodka clásico, así reacciona un habitante de Cleveland ante la cerveza de 10 centavos.
El fallecido Tim Russert, conocido por ser el moderador durante muchos años del programa Meet the Press, tenía 24 años en ese entonces y asistió al juego. En una declaración que quizás definió a gran parte de la multitud esa noche, él dijo: «Tenía $2 en el bolsillo. Haz las cuentas». Quizás esa noche pasaban más cosas que solo cerveza barata. Hacía especialmente calor y estaba muy húmedo. La fecha de junio coincidió con que los universitarios regresaban a casa para el verano. Y como señaló Anthony Castrovins, de MLB.com, en 2014 esa noche había luna llena. De hecho, los testigos señalan que gran parte de la multitud parecía no haber esperado la cerveza barata, y muchos parecían haber llegado ya borrachos o drogados. Y por alguna razón, también llegaron con los bolsillos llenos de petardos. La multitud empezó a lanzarlos incluso antes de que comenzara el partido, y continuaron durante todo el evento. El alboroto quizá tuvo algo que ver con el último encuentro del equipo una semana antes, el 29 de mayo en Arlington, donde hubo una pelea entre bancas durante la octava entrada de lo que sería una victoria de los Rangers 3-0. Los aficionados de los Rangers habían lanzado cerveza y comida al equipo de los indios mientras regresaban al dugout. Los indios estaban furiosos. El receptor Dave Duncan tuvo que ser detenido para evitar que subiera a las gradas a pelear con la multitud. El segunda base de los indios, Jay Brohamer, quien había quedado en el fondo de la pila, prometió venganza. El manager de los Rangers, Billy Martin, echó más leña al fuego. Después del partido, un reportero de Cleveland le preguntó si tenía miedo de que los aficionados se vengaran en Cleveland. Él respondió: «Nah, no tienen suficientes aficionados como para preocuparme». Los medios de Cleveland mantuvieron a la ciudad alterada durante la siguiente semana. En la mañana del día 4, varios periódicos publicaron una historia recordando la pelea del 29 de mayo y señalando, con esperanza, que con suerte, la batalla se limitaría al béisbol. El Newark Advocate de Newark, Ohio, publicó la historia bajo el titular: «Rangers e indios reanudarán las peleas en el béisbol». Brohamer fue citado diciendo que ya se había calmado y que no buscaba una pelea. En cambio, esperaba vengarse ganando los 3 juegos de la próxima serie. El manager de los indios, Ken Esparante, dudaba que hubiera algún problema, diciendo que cuando estas cosas suceden son espontáneas y no planeadas. Los aficionados de Cleveland, por otro lado, podrían haber estado haciendo sus propios planes. Texas tomó rápidamente la delantera en la segunda entrada después de un jonrón del jardinero Tom Grebe. Pero había una emoción en el aire, o mejor dicho, entre la multitud. Al final de la segunda entrada, una mujer saltó la cerca, corrió hacia el círculo de espera de los indios, se quitó la camisa, dejando un seno al descubierto ante la aprobación ruidosa de la multitud, y luego intentó besar al árbitro. Increíblemente, no fue lo más extraño que sucedió esa noche, ni el único acto de exhibicionismo. La diversión no era del todo inocente. No solo la multitud lanzaba petardos y mantenía ocupados a los encargados del campo, arrojando basura al terreno, sino que cuando el lanzador de los Rangers, Fergie Jenkins, recibió un golpe en el estómago con una línea, la multitud empezó a gritar: «¡Péguenle otra vez!». Mientras tanto, la cerveza seguía fluyendo. Incapaces de mantenerse al día, según se informa, los vendedores dejaron de revisar identificaciones y empezaron a llenar cualquier recipiente que les entregaran. El aficionado de 19 años, Terry Jurkic, recordó: «Yo tenía una jarra grande de Dogs and Suits, quizá de 1 litro, parecía un mini barril». Otro testigo dijo que, a medida que la multitud, que describió como notablemente más joven y de cabello más largo de lo habitual, se iba emborrachando cada vez más, había algunas travesuras cada medio inning, más o menos. Los fanáticos jóvenes corrían al campo para esquivar a la seguridad. Cuando Grieve conectó su segundo jonrón en la cuarta entrada, aumentando la ventaja de los Rangers a 5-1, un hombre desnudo salió corriendo al campo y se deslizó hasta la segunda base. En la quinta entrada, un padre y su hijo saltó al campo y abucheó a la multitud. Otro espontáneo cruzó corriendo el campo llevando su ropa en la mano, pero aún con el calcetín izquierdo puesto. Mientras se acercaba a la cerca, lanzó su ropa por encima, planeando su escape. La multitud podía ver lo que él no. Un oficial de policía de Cleveland estaba al otro lado de la cerca, atrapando tanto la ropa como al infractor. El juego tuvo que ser detenido en la sexta entrada, ya que la multitud estaba lanzando petardos al bullpen. El árbitro Néstor Shylock despejó el bullpen, pero intentaba permitir que el juego continuara. Los aficionados ya no solo estaban lanzando cerveza y petardos, sino también piedras, pilas y cualquier parte del estadio que no estuviera atornillada. Un grupo de aficionados empezó a intentar arrancar el acolchonado de la barda del jardín izquierdo, distrayendo al equipo de mantenimiento que estaba recogiendo la creciente pila de basura que caía al campo. A pesar de las travesuras, el juego continuó, y Cleveland logró empatar el partido a 5 en la parte baja de la novena entrada, con 2 outs y la carrera del triunfo en segunda base. Pero entonces, Terry Jurkic, un aficionado de 19 años con una taza de Dogs and Suds, decidió que quería un recuerdo. No fue una buena decisión. Saltó la cerca, corrió detrás del jardinero de Texas, Jeff Burrows, y le quitó la gorra.
Hay cierta controversia sobre lo que sucedió después. Según Jurkic, Burroughs lo pateó. Pero debido a la inclinación del diamante desde el dugout de los Rangers, todo lo que Billy Martin podía ver eran las piernas de Burroughs, y parecía que lo habían derribado. Más aficionados estaban subiendo al campo, y Martin pensó, Jeff estaba ahí solo. Vi cuchillos y otras cosas. Simplemente no podíamos dejar que golpearan a nuestro compañero. Ordenó a su equipo salir al campo, llevando bates para proteger a Burroughs. No fue una buena decisión. Ver a los Rangers salir del dugout encendió aún más a la multitud ya alterada y ebria. Los aficionados invadieron el campo, superando en número a los jugadores por mucho. Martin recordó, ahora sé cómo se sintió la gente del Álamo. La multitud llevaba cuchillos, cadenas y garrotes hechos de asientos del estadio. La seguridad del estadio fue superada, aunque es difícil ver qué podrían haber hecho de todos modos, y nadie había considerado pedir una mayor presencia policial. Al ver la pelea y que los jugadores de los Rangers estaban resultando heridos, Aspermonte ordenó a los indios que salieran al campo. Los dos equipos que habían estado peleando entre sí hasta hace poco unieron fuerzas contra la multitud. En inferioridad numérica, lucharon para regresar a los dugouts y se retiraron a los vestidores detrás de puertas cerradas con llave. Shylock, sangrando por un corte en la cabeza causado por una botella lanzada, dio por terminado el juego tan pronto como los jugadores lograron entrar. Dijo que no lo hizo antes por miedo a que provocara represalias contra los jugadores. El juego se declaró forfeit, quedando registrado como una derrota de 9-0 para los indios. Los aficionados siguieron amotinándose, robando todo lo que podían, incluyendo, literalmente, las bases del estadio. Y sí, de verdad, el organista tocó «Llévame al juego de béisbol». El director de operaciones del estadio, Dan Serby, ordenó apagar las luces, y la policía de Cleveland llegó y restableció el orden. A pesar de la aparente violencia, no hubo heridos graves y menos de una docena de arrestos. Los hospitales de la zona reportaron que atendieron y dieron de alta a 7 personas. A Martín se le citó diciendo, «Eso es lo más cerca que verás de que maten a alguien en el béisbol». Serby opinó, «No tengo ninguna duda de lo que causó el problema. Fue la cerveza». Shylock llamó a la multitud bestias incontrolables. El vicepresidente de los indios, Alva Barta, dijo que, al final, ni siquiera 1000 policías podrían haber controlado a los pocos que estaban decididos a causar problemas. Pero aún así, culpó a Shylock y a su equipo por no controlar el juego, y protestó el forfeit. Los periódicos se dieron un festín. El titular de The Windsor Star decía, «Los aficionados de la tribu del sur fuerzan el forfeit». Algunos respondieron con humor, pero otros se tomaron el disturbio en serio y pidieron que se prohibiera la venta de cerveza en los partidos de béisbol. A pesar de las peticiones para cambiar el deporte y dejar de vender cerveza en los partidos de las grandes ligas, realmente no cambió nada. La Liga Americana emitió un memorándum instruyendo a todos los equipos que les informaran con anticipación si iban a tener algún evento promocional, y los indios decidieron que la próxima vez que tuvieran una noche de cerveza a 10 centavos, limitarían a los asistentes a 4 cervezas por noche, sin excepciones. En realidad, al final, parecía que esto fue uno de esos eventos espontáneos. Los indios y los Rangers jugaron las siguientes 2 noches. Se repartieron las victorias y no hubo incidentes. Y los indios organizaron otra noche de cerveza a 10 centavos en julio, y esa transcurrió sin incidentes, o al menos sin disturbios. Los Rangers terminaron la temporada con 84 victorias y 76 derrotas, en segundo lugar en la Liga Americana Oeste, detrás de los Atléticos, quienes ganaron la serie ese año. Fueron el primer equipo, y hasta ahora el único, en la historia de las grandes ligas, en terminar por encima de 500, después de 2 temporadas consecutivas con 100 derrotas. Burroughs fue el jugador más valioso de la Liga Americana, Hargrove, el novato del año, y la Associated Press nombró a Billy Martin como el manager del año de la Liga Americana. Los indios de Cleveland terminaron con 77 victorias y 85 derrotas, un mediocre cuarto lugar en la división este de la Liga Americana. La noche de la cerveza a 10 centavos quizás resumió, una década desastrosa para Cleveland y su equipo de béisbol. Las perspectivas para ambos eventualmente mejorarían, pero realmente no fue sino hasta los años 90. Terry Jurkic, el aficionado cuyo deseo de un recuerdo aparentemente desató el motín, quizás resumió la actitud de los habitantes de Cleveland hacia su ciudad y su equipo de béisbol en ese momento. Él dijo, «Nunca se nos ocurrió que perderían por forfeit. Estábamos decepcionados, sí, pero los indios no eran muy buenos en ese entonces. No es como si les hubiera costado un banderín ni nada por el estilo». Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir el canal The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube, como colaborador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo.